¿Cómo tratar o prevenir la linfangitis? ¿Sabías que puedes tratar la linfangitis con drenaje linfático y en consecuencia puedes recuperar las afecciones en tu piel, recuperar su textura y disminuir la hinchazón? Hola a todos, soy Michael y te doy la bienvenida a este video donde estaremos realizando una sesión de drenaje linfático para tratar casos de linfangitis. Te muestro un caso real en su primera sesión de terapia. Si es de tu interés conocer cómo se aplica este drenaje linfático en las piernas, te invito a quedarte hasta el final de este video. Así que vamos a darle. Si quieres ver un resultado real, quédate hasta el final del video. Como punto de partida de esta terapia iniciamos con la aplicación de compresas frías por un tiempo de 15 minutos. Luego iniciamos con el drenaje linfático manual aplicando el método Boden. El primer paso que vamos a seguir es la estimulación del sistema linfático. En este caso, el drenaje linfático siempre debe iniciarse con maniobras que estimulen el vaciamiento de los ganglios linfáticos localizados en este caso en la región inguinal, con presiones consecutivas y movimientos circulares con las puntas de los dedos en varias series de 10 a 15 repeticiones. Primero trabajamos una pierna y luego la otra consecutivamente, teniendo en cuenta que los movimientos se realizan a un ritmo continuo con una presión uniforme. Recuerda solo realizar dos fases, una fase de presión y una fase de relajación de tus manos. Luego colocamos las manos una sobre otra sobre el muslo en su cara interna y realizamos círculos fijos y deslizamos en medio del muslo hasta los ganglios de la ingle. Esta maniobra se aplica de 5 a 10 veces. Recuerda mantener un ritmo lento y continuo. No usar cremas porque estarías entorpeciendo el deslizamiento o tracción de la piel. Y realmente queremos estimular el sistema linfático para acelerar la reabsorción de líquidos y proteínas de los tejidos y espacios extravasculares. En cuanto a la presión que vas a ejercer con tus manos, debe ser suave, ya que los vasos linfáticos están ubicados en la dermis profunda y en el tejido subcutáneo. Lo más importante de esta maniobra es lograr ese ritmo lento buscando vasodilatar los vasos capilares para estimular las válvulas de estos y contribuir a la eliminación de edemas, la retención de líquidos, celulitis y sobre todo, en este caso, buscamos mejorar la circulación del retorno venoso. El drenaje de rodilla comienza por el drenaje de los ganglios popliteos localizados en la parte de atrás de la rodilla, realizando bombeos suaves y rítmicos. Esta maniobra tiene su esencia en dos fases, una fase de presión y una fase de relajación, o sea, presionas y sueltas de manera continua. Comenzamos bordeando la articulación por sus partes laterales internas y externas con movimientos suaves y rítmicos que continuamos con la aplicación de círculos fijos por toda la pierna en dirección a los ganglios linfáticos inguinales. Las repeticiones de los bombeos están entre 10 y 15 repeticiones, así como de la aplicación de los círculos fijos igual de 10 a 15 repeticiones con movimientos que vamos a alternar de 4 a 5 veces. También lo podemos combinar con maniobras combinadas. Recuerda, el secreto de un buen drenaje es concentrarnos en traccionar la piel para lograrlo. No podemos usar productos ni cremas ni aceites porque estarías entorpeciendo el trabajo de la tracción de la piel. Vamos a aplicar bombeos también de 4 a 5 veces. Mientras más veces lo repitamos, más eficaz sería nuestro drenaje linfático. Así que si estás preguntando cuántas veces estimular las zonas ganglionales, pues la recomendación sería cada vez que puedas. Cada vez que consideres pertinente puedes realizar una repetición y realizar una estimulación. El drenaje de la parte posterior de la pierna debe ser siempre en dirección a los ganglios linfáticos cercanos a los genitales. Lo más importante de este movimiento es concentrarnos en traccionar la piel e introducir los dedos y hacer como que vas a sacar la mano hacia afuera. O sea, vas a hacer un movimiento semicircular que pretende como simular que vas a introducir la mano en la pierna. Vas a girar la mano hacia arriba como volteando la palma de la mano. El objetivo de esta manipulación es traccionar los músculos posteriores de la pierna para estimular el sistema linfático y retorno venoso. Volvemos a realizar bombeo en los ganglios popliteos localizados en la región posterior de la rodilla, con movimientos suaves y continuos. Recuerda sus dos fases, la fase de presión y la fase de relajación, o sea, presiono y suelto continuamente. Luego pasamos a la región del pie comenzando con círculos fijos en dirección a la circulación linfática, o sea, hacia arriba, trabajando en un primer momento las partes laterales del pie y luego pasaríamos
a trabajar la parte superior con los pulgares, realizando de 10 a 15 repeticiones, siempre enfatizando en la tracción de la piel. Continuamos con bombeos en la parte posterior de la rodilla, realizando de 10 a 15 repeticiones. Con delicadeza bajamos la pierna del paciente y volvemos a realizar de 10 a 15 repeticiones de bombeos en los ganglios situados en la región inguinal. Primero trabajamos una pierna y continuamente nos pasamos para la otra pierna. Recuerda realizar movimientos continuos a un ritmo suave. Le seguiríamos con la estimulación de los ganglios popliteos de esta otra pierna, igual realizando de 10 a 15 repeticiones, e iniciaríamos con el drenaje de esta segunda pierna con movimientos circulares, como mismo lo realizamos en la pierna anterior, combinándolo con bombeos en la parte posterior de la rodilla. De igual manera, trabajaríamos con la maniobra conocida como dador en la parte posterior de la pierna, con movimientos suaves igual de 10 a 15 repeticiones. Trabajaríamos seguido lo que es el pie en su parte lateral y luego en su parte posterior, realizando movimientos circulares con los dedos y los pulgares para cerrar este drenaje linfático con bombeos en la región poplitea y ganglios situados en la región inguinal. Después de finalizar el drenaje, el cliente debe permanecer acostado en reposo durante 5 a 10 minutos. Recomendamos colocar las piernas sobre almohadas para elevarlas por encima del nivel del corazón para evitar que la zona tratada se hinche nuevamente. En caso que se realice actividad física intensa posterior al procedimiento, también deberá usar una media o manga de compresión durante la actividad física. Como les prometí en este video que sería aplicado en un paciente real, aquí les muestro el resultado de una primera sesión. Mostramos en la parte izquierda de la pantalla una imagen de cómo se inició y en la parte derecha la misma pierna después de haber aplicado la sesión de drenaje linfático. Si te preguntas por la frecuencia semanal ideal de esta terapia, recomendamos una frecuencia de 3 veces por semana, alternada con antibióticos por vía oral o intravenosa para tratar cualquier infección, analgésicos para controlar el dolor, antiinflamatorios para reducir la inflamación y el edema, y compresas frías para también apoyar de manera natural la reducción de la inflamación, el dolor y regular la temperatura de la zona afectada. Recuerda algo muy importante: eres parte de un proceso de rehabilitación, no trabajes solo, apóyate del médico, no lo veas como competencia y asesórate sobre los medicamentos a utilizar en cada caso. Por ello, siempre canaliza a tu paciente con su médico de confianza y evita complicaciones que no son necesarias. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó, regálame un comentario, déjame un like, suscríbete si no lo has hecho y compártelo en tus redes sociales. No olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y si te gustaría conocer qué es el síndrome metabólico, te invito a que veas el siguiente video, donde te detallaré qué es en esencia este síndrome, sus causas, los factores de riesgos, cómo prevenirlo y sobre todo cómo tratarlo. Si te interesa ver de qué se trata este síndrome metabólico, sígueme y te lo muestro en el siguiente video. Nos vemos.